Transmutando tu visión. Yaqueón Cristo, en conciencia unificada. Radio Luces. La luz de la radio en la web presenta. Hola, soy tu locutora, Sol Saldaña, y te invito a despertar tu conciencia hacia una vibración más elevada. Esoterismo, sanación, coaching, magia y espiritualidad. Porque no hay bien sin mal, ni luz sin oscuridad. Luz y sombra, observando la dualidad en todo lo que existe. A su programa Luz y Sombra, como todos los miércoles a las 6 en punto de la tarde. Y bueno, el día de hoy tengo en mi cabina vía telefónica desde España a una persona excepcional. La verdad es que yo lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo ahí por Facebook y bueno, ya he tenido el honor de consultar con este gran maestro. Él es Yaqueón Cristo, es terapeuta integrativo y bueno, venimos con este tema el día de hoy, es cómo se supone que es la imagen de un ser espiritual. Hola Yaqueón, ¿estás por ahí? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué hora es por allá en España? Acá es la 1 de la mañana, aquí en Madrid. Wow, entonces te estás desvelando con nosotros para el programa. No, yo encantado de poder hablar de estos temas de conciencia y muchísimas gracias Sol y a todo tu equipo por hacer esta forma de conexión que aunque pareciera que está habiendo interferencias, vamos a tocar un tema sumamente importante para desbloquear los procesos de la conciencia con el tema de cómo se supone que tiene la imagen un ser espiritual y que todo esto que está ocurriendo es poder romper esa estructura y aunque haya interferencia a través de la palabra y el corazón, podemos llegar realmente a todas esas almas que están escuchando ahorita tu programa. Yaqueón, vamos a empezar un poquito, cuéntame un poquito sobre tu proceso personal. ¿Cómo fue que entraste, hace cuánto tiempo entraste en todo este rollo espiritual? ¿Tuviste algún proceso por ahí que nos quieras platicar? ¿Cómo fue que descubriste este mundo? Por supuesto que sí, mira, yo en las cuestiones de los temas espirituales comencé aproximadamente como hace 7 u 8 años de una forma más consciente, pero yo tenía una gran confusión con referente a la espiritualidad, la religiosidad. Creía que para poder ser espiritual requerías estar en la institución de la Iglesia Católica y como no estaba de acuerdo con ciertas cuestiones de la Iglesia, entonces hice toda una separación. Yo estaba anteriormente muy involucrado en un ambiente de drogas, de prostitución, de todo lo relacionado con otro tipo de forma de vida muy distinta a la que llevo actualmente. Y gracias a toda esa parte de, como se le podría decir, como mi inframundo personal, empecé a tener como destellos espirituales. Yo no sabía lo que era. En aquel entonces yo tendría que 23 años, 24 años, actualmente tengo 33 años, y en aquel entonces yo no tenía ningún tipo de maestro espiritual o escuela o nada de eso. Me puse a investigar por internet
sobre estos temas, y lo primero que investigué fue sobre numerología. Y la numerología tántrica, en donde me iba mostrando que a través de mis números, cuáles eran mis procesos personales, y ahí empecé a conectar después con cuestiones de arcángeles y seres de luz, y empecé a vivir una etapa de dualidad muy fuerte durante un buen tiempo de mi vida, Wow. en donde empezó a haber un par de aguas para poder identificar cuál era mi proceso personal de mi inframundo de oscuridad y cuáles eran estos destellos que se conoce como el despertar de la conciencia. Entonces, a partir de ahí comencé a hacer más una investigación y empecé a estudiar principalmente cuestiones de programación neurolingüística, cuestiones de coaching, poderes extrasensoriales, biodescodificación, sexualidad y infinidad de temas. Oye, Yakun, Una gran confusión que tuve. platícame un poquito tu historia. ¿Por qué fue que estuviste metido en rollos de drogadicción? O sea, ¿tú tenías problemas en la niñez con tus papás? Dime, platícame un poquito para que los radioescuchas puedan como que entender un poquito más este proceso. Ok, mira, realmente mi historia con las sustancias y con las drogas y todo eso comenzó desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, a los 4 meses y medio de embarazo, hubo un doctor, un ginecólogo que la drogó y hubo un abuso sexual. Ahí comenzó una programación con las sustancias. Okay. Desde la infancia, cuando yo nazco, comienzo a presentar sintomatología de asma y me empezaron a recetar mucha medicación, entonces ahí comenzó una forma de farmacodependencia. A partir de los 3 años de edad tuve un incidente con mi madre en el trolebús, que es transporte público que está conectado a la electricidad, y nos dio 5 descargas eléctricas, y gracias a eso tuve una intervención en quirófano en donde me extirparon la vesícula y fueron más medicación, por lo tanto fue mayor farmacodependencia. Durante gran parte de mi infancia estuve totalmente drogado, o sea, drogado en el sentido de medicación legal. ¿Dónde fue mi transición de ese tipo de sustancias a las drogas que no son legales, como lo maneja a nivel de gobierno? Fue aproximadamente como a la edad de los 19 años, en donde cambié las medicaciones psiquiátricas por crisis depresivas y todo eso por marihuana. Con referente a 9 años que duró mi adicción a diferentes sustancias, y ahora tengo 5 años de rehabilitado en cuestión de las sustancias no legales, por decirlo de alguna manera, pero muchas veces se cree que el hecho de consumir drogas a veces tiene que ver con problemas en la infancia o con problemas emocionales y todo eso. Claro, toda adicción es algo que no se expresa y se expresa a través de un comportamiento, pero en mi caso personal yo utilizaba las drogas como una forma de sobrevivir, porque en ese entonces yo requería dedicarme al sexo servicio para poder sobrevivir, porque decidí hacer mi vida por mi cuenta fuera de mi familia en la Ciudad de México cuando yo soy de Guadalajara, y entonces no sabía poder generar de otras maneras en ese entonces, que también me dedicaba a la actuación en teatro, cine y televisión, pero muchas veces se tardaban hasta 6 meses en pagarme los comerciales o las películas, y la renta y la comida no esperaba 6 meses. Okay. Entonces fue toda una combinación de situaciones que las sustancias, yo consumía las drogas principalmente para poderme dedicar al sexo servicio, porque dentro de mi propio prejuicio y de mis propias creencias el placer estaba prohibido, y en cuestión de poder tener contacto con personas para poder generar dinero de esa manera también estaba mal visto por una cuestión muy religiosa de mi familia. Completamente tache, ¿no? Por la sociedad. Quería sobrevivir. Completamente tache por la sociedad, ¿no? Porque eso es una cuestión sociocultural. Hay muchas veces que cuando hay mucho prejuicio, cada persona sobrevive y vive la forma en que tiene en esos momentos los recursos y las
sí, se podría decir los recursos emocionales, los recursos mentales, los recursos biológicos. Gracias a eso que yo me dediqué en aquel entonces, empecé a invertir mi dinero de lo que yo generaba para poder empezar a estudiar y convertirme ahora en lo que soy, en un terapeuta integrativo, en donde ahora apoyo a otras personas precisamente para poder entender y comprender cuál es el proceso con referente a la espiritualidad y no espiritualizarse con cierta terminología y negar la sombra o juzgar la forma en que cada uno de nosotros encontramos la forma de sobrevivir y a partir de eso comenzar a vivir de otra manera. Lo más complejo en mi propia situación personal fue el poder aceptar que esta había sido mi historia de vida y que yo había provocado que así fuera también. No tenía otra forma en esos entonces, pero ahora hay otras maneras. Sin embargo, es todo un proceso, es todo un movimiento muy profundo. Jacun, ¿alguna vez has pensado, no sé, poner algún lugar o algún espacio dedicado a la gente que se dedica a la prostitución para poder pues Claro ayudarla? que sí. Sí, por supuesto. De hecho, tengo ideado poder apoyar a hombres y mujeres que quieran dar un salto cuántico de estar en el área de la prostitución, poder dar un salto cuántico a lo que se conoce como sacerdocio sexual. O en Estados Unidos se le conoce principalmente como surrogates partner, que significa sustituto sexual de pareja. Viene siendo el terapeuta sexual que tiene contacto sexual con los clientes, pero en una forma de conciencia terapéutica, de poder apoyar a través del acto amoroso a nivel físico, emocional, psicológico y espiritual a el cliente que viene con algún tipo de trastorno o algún tipo de conflicto con referente al placer o con referente a ciertos temas con la sexualidad. Y mi idea es poder crear ya sea una fundación o alguna escuela en donde pueda apoyar a las personas que quieran dar estos saltos cuánticos y romper toda una estructura con referente a la sexualidad y con referente a cómo se supone también que tiene que ser las terapias sexuales. Es como les digo a las personas, cuando alguien va con un masajista, no se va a platicar con el masajista. El masajista lo que da es un masaje en el cuerpo, toca el cuerpo. Si vas con un entrenador físico, el entrenador físico te va a poner las posturas y te va a tocar el cuerpo precisamente para hacer los movimientos correctos. Si vas con un nutriólogo, te va a dar una dieta acorde a los requerimientos que la persona necesita en ese momento de su vida. Pero ir con un sexólogo, solamente hablar del sexo desde una forma mental y no es hacerlo en la práctica, es algo muy raro y tiene que ver mucho con una cuestión muy religiosa. Sí. Que se ha prohibido el tema del contacto físico con referente a poder ver lo que es el placer. Entre mayor represión hay mayores ventas. Claro. Y más pornografía, y más medicaciones, y más de todo, porque lo que se reprime terminará volviéndose compulsivo de alguna u otra manera en algún comportamiento. Claro, déjame compartirte que hace algunos años atrás, bueno, no tiene mucho, tal vez tendrá como unos 2 más o menos, yo tuve un espacio de sanación en Mérida, el cual le puse Casa Oshana, y yo tenía este gran sueño de que algún día yo podría ayudar a compartir a todas estas mujeres prostitutas que se dedicaban al table, o que se dedicaban que eran escorts, masajes, todo tipo de trabajos que tuviera que ver en el aspecto sexual, ¿no? Y pues bueno, yo tenía ese sueño y abrí este espacio, pero me di cuenta que pues la gente tenía todavía mucho juicio, ¿no? Porque cómo era posible que una chica que trabajaba de tebolera o una chica que ya sabes, se movía en esos ambientes, pues podía dar sanación. Qué horror, ¿no? Qué horror y wow, o sea, fue para la gente como
como pues un boom. Entonces, gracias a ese proceso que viví pues de tener que cerrar este espacio, porque pues obviamente no funcionó, porque no por la gente, no funcionó por mis propios prejuicios, no funcionó porque yo todavía me juzgaba demasiado, me culpaba, y entonces como yo me juzgaba y me culpaba, pues todo el mundo me tenía en la mira. Entonces, ahora que me estás compartiendo esto, la verdad es que se me hace muy significativo, porque, bueno, por algo nos encontramos en este camino. Yo creo que tenemos mucho por hacer, tanto tú en España como yo acá ahora, tratando de compartir, pues, todo este conocimiento, pues, por la radio, ¿no? Aunque sea por internet, pero no importa, o sea, llega a todo el mundo y ojalá y que la gente lo pueda seguir escuchando. Y creo que este tema de los terapeutas sexuales ya debería de empezar a ser un poco más abierto para la gente, porque se necesita muchísimo y se necesita sobre todo que la gente ya empiece a quitarle esa popó a toda la gente que se dedica a la prostitución y a toda esa gente que se dedica a los masajes y a pues las actividades de noche, ¿no? Porque la gente no tiene ni idea de todo lo que estas personas traen cargando desde vidas pasadas, ¿no, Yakun? Por supuesto, y no solamente eso, estamos en una era en donde requiere dejar de haber esta separación de la espiritualidad y la sexualidad. No está separado una cosa de otra. En la India y en los países orientales, la sexualidad es la base de la espiritualidad, pero en países de Occidente está al revés. Entonces, hay toda una confusión con toda esta terminología. En la antigüedad se le conocían a estas mujeres y a estos hombres que eran sanadores sexuales, se les conocía como las hetairas en Mesopotamia, las geishas, que son las japonesas, que son de las más populares, se puede decir. Bueno, las sacerdotisas del templo de Isis. Los incas tenían sacerdocio sexual, templos sexuales para hombres, y no tenía que ver con una orientación homosexual. Era hombres que entrenaban a hombres para conectarse con su divinidad. Siempre hemos existido desde hace miles de años. Lo que sucede es que cuando entra la institución, principalmente cuando entró toda esta revolución con la iglesia, lo que hizo es que todo este tipo de sanadores y sacerdotisas sexuales fueran denigrados a ser simples prostitutas y prostitutos, como María Magdalena. María Magdalena era la sacerdotisa de Isis, precisamente de Egipto. Era todo un sacerdocio en donde hay todo un entrenamiento detrás. No es solamente, ¿cuál es la diferencia entre una prostituta y una sacerdotisa? La prostituta hace algo porque tiene una necesidad para sobrevivir y hace acciones sexuales a cambio de un dinero para poder mantenerse o mantener a su familia. Y la sacerdotisa no se regala. La sacerdotisa, su finalidad es elevar la sexualidad hacia lo más divino, pero también tiene un costo. Lo que pasa es que también se ha creído que la espiritualidad tiene que ser gratuita, y no se entienden las cosas, está todo confundido, porque eso se encargó la iglesia de poder hacer toda esta confusión. ¿Para qué? Para que las personas no crecieran ni económicamente, ni sexualmente, ni espiritualmente, ni de ninguna forma, y estarse atacando unos a otros, en vez de poder respetar el proceso que cada uno de nosotros tenemos en esta evolución, en este planeta. Es muy importante tanto tú solo lo que estás haciendo allá en México, como lo que yo hago acá en España, como lo que hacen muchos de nuestros hermanos espirituales en diferentes partes del mundo, que es empezar a romper todos estos paradigmas y todas estas estructuras de la vieja era y poder entrar a una nueva era. Hay que entender que el placer es la forma de reconectarse con la divinidad. No es el sufrimiento, no es el dolor, no es el juicio. Es el placer. Todos los seres humanos estamos encontrando constantemente, buscando el placer. El problema es cuando está prohibido sentir placer, porque se ha hecho creer que la única forma de poder encontrar el reino de los cielos es a través del sufrimiento y de una vía crucis. Y de la represión. represión. Es institucional.
y de la represión. Eso es otra cosa. Reprimirte. Totalmente. Fíjate que ahorita que estamos platicando sobre todo este tema, Yakun, me llegó a la mente una película que les recomiendo mucho a todos los radioescuchas que la vean. Se llama Arcángeles. ¿La has visto por ahí, Yakun? Arcángeles. No la he escuchado, pero no sé bien si sea la misma que he visto. Te voy a compartir. ¿De qué trata esta película? Te voy a compartir un poquito, lo que pude percibir de esta película. Si todos por ahí me están escuchando, de verdad les aconsejo muchísimo que la puedan ver, porque bueno, hay una parte donde hay una chica que es prostituta, precisamente. Y de hecho cuando sale esta chica que se dedica a la prostitución, sale completamente drogada, completamente perdida, sin luz, sin brillo en la cara, ¿no? Entonces, bueno, mandan al último de los arcángeles, que me parece que era Gabriel, para rescatar o para ver... bueno, tú sabes que mandan a Arcángel Gabriel para más o menos ver y checar dónde está Arcángel Miguel y todos los arcángeles que estaban ahí en la tierra, y cuando lo mandan le advierten que tiene que proteger, bueno, de alguna manera no protegerse, sino que tener mucho cuidado, porque pues obviamente todos los arcángeles ya estaban como muy pues escondidos, ¿no? Escondidos, y tenían que encontrarlos. Y de repente resulta que cuando llega Arcángel Gabriel al encuentro de esta prostituta y la ve, pues obviamente sin luz, sin brillo, con el cabello todo opaco, con la cara toda pues seca, llena de inyecciones en sus brazos. Yo me imagino que ha de haber sido como un tipo de droga, así como la heroína. Y bueno, cuando Arcángel Gabriel se acerca a esta mujer y le empieza a sacudir, le dice: manifiéstate, tú eres poderosa, tú sabes quién eres, por favor, tú tienes el poder de autocurarte, ¿no? Así como diciéndole, no te hagas. Entonces, de repente, cuando esta prostituta agarra el rollo, empieza a sacar su verdadera personalidad o su luz, y resulta que era otro arcángel. No me acuerdo el nombre. El arcángel Chamuel. Exactamente. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que inclusive en uno de los libros de Doreen Virtue, una famosa canalizadora de arcángeles en Estados Unidos, habla de que en su libro de los reinos, no me acuerdo ahorita el tema del libro. Los reinos angélicos o los reinos mágicos. Algo así, pero bueno, ahí menciona precisamente que la mayoría de los ángeles terrenales, encarnados aquí en la tierra, pues son prostitutas y son alcohólicos, ¿no? Y drogadictos. Sí. Entonces mucha gente se la pasa juzgando a todas estas personas, inclusive se la pasa señalando, ¿no? Y pues es que este pinche drogadicto, es que esta puta o alcohólico, ¿no? Y realmente en su libro ella menciona que la mayoría de la gente que tiene misiones súper fuertes, pues son prostitutas y son drogadictos, ¿no? Entonces, pues de ahí... Claro, porque están en su polaridad. Exacto, oscura. Totalmente. Entonces, está muy padre que la gente pueda entender un poquito sobre pues estos procesos que muchas de las personas están pasando, ¿no? Porque en este tiempo hay mucho rencor hacia los narcotraficantes, hay mucho rencor hacia todo esto malo, entre comillas, ¿no? Que está pasando en el mundo, pero también hay que cambiarle y darle la vuelta para que la gente pueda entender que no todo está mal, que todo es perfecto como es y que todo tiene una razón, ¿no? Entonces yo creo que algo muy bonito que le podemos compartir a la gente es: ya déjense de sus juicios, ya déjense de estar señalando. Estas personas también tienen una misión. Todos los que son narcotraficantes, todos los que son las que son prostitutas, todos los que son alcohólicos, drogadictos, también tienen una finalidad y también vienen aquí a elevar la conciencia, ¿no? Así es, y precisamente con eso que tú estás diciendo es que se puede entender que todos somos seres espirituales viviendo en cuerpos humanos. Hitler era un ser espiritual. Lo que sucede es que su espiritualidad estaba enfocado al poder, estaba enfocada desde otro punto.
Cuando se está conectado desde el chakra cardíaco, el chakra del corazón, entonces es donde va a estar más se podría decir, en resonancia con lo que se conoce como el concepto del amor. Pero Hitler, siendo el líder que fue, o mejor dicho, porque no era el líder, el dictador que llegó a ser, era vegetariano. Entonces, ¿cómo es posible? Porque muchas veces se habla que para poder estar en un camino espiritual se requiere ser vegetariano, o se tiene que vestir de cierto color, no o se puedes tiene comer que hacer ciertas carne, acciones, o se tiene que tener... Y no es verdad. Eso no tiene que ver con ser espiritual. Ser espiritual es manifestar lo que cada uno de nosotros somos. Somos huellas digitales del universo. Simplemente es observar en nuestras manos, tenemos 10 dedos. Y en cada dedo tenemos una huella digital que no se repite con la mano que tenemos enfrente y que no se repite con todas las manos que están en este planeta. Entonces, mientras que no se puede entender eso, de que cada uno somos una huella del universo y que ya somos seres espirituales, pero la forma en que expresemos la espiritualidad va a variar de cada persona, entre unos y otros, tiene diferentes enfoques. Ahora lo importante es empezar a despertar el chakra cardíaco, el chakra del corazón, porque si mi espiritualidad... Oye, Yakun, está enfocada más. Vamos perdón que te interrumpa, vamos rapidísimo a un corte, ¿qué te parece? Y regresamos. Claro que sí. Vamos a un Por corte. supuesto. Regresamos a tu programa Luz y Sombra, observando la dualidad en todo lo que existe. Y bueno, regresamos a este programa que está súper interesante. ¿Cómo se supone que es la imagen de un ser espiritual? Cuéntame, Yakun, ¿por qué tenemos tanto rollo? ¿Por qué tenemos tanto rollo con este tema de cómo debemos de vestirnos? O sea, es que si no te vistes de blanco, tú no puedes ser curandero, ¿no? Ah, no, es que si tú no llevas las plumas, tú no eres chamán. Si tú no llevas las maracas o las ceremonias, tú no puedes compartir medicina, ¿no? Claro, por supuesto. Son puras creencias que es de generación tras generación tras generación. Es como muchas veces cuando hay miedo a lo diferente, a lo que se salga de la estructura, entonces el ego va a buscar la forma de volverlo a meter al sistema. Y es seguir entregando el poder al exterior, seguir entregando el poder a una vestimenta, seguir entregando el poder a un amuleto, seguir entregando el poder a unas plumas, a todo eso. Una cosa es que potencialice el poder personal y otra cosa que eso haga el poder o la sanación, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es parte del proceso de conciencia y que tiene que ver que también no se ha entendido lo que es la nueva era. Hay una gran confusión de la nueva era y la New Age. La New Age es toda una forma de pensamiento espiritualizada que no tiene nada que ver con la nueva era. La nueva era es el maestro interno que se expresa en el externo, pero estamos todavía en el punto de la transición de la conciencia, de las acciones y de todo esto. Yo, como le decía a algunas personas, si estoy descalzo no es porque sea espiritual, estoy descalzo porque me gusta estar descalzo. Que tenga esa asociación, las imágenes espirituales de seres que están descalzos, pues eso no es mi bronca, sino que tiene que ver con lo que a mí me hace sentirme cómodo. Yo cuando voy a una terapia, para mí es sumamente importante que yo me sienta cómodo en el lugar en el que estoy y la ropa que yo tengo, porque si no, entonces, ¿qué le puedo dar al otro si yo me siento en incomodidad? Pero si yo estoy a través de mi imagen queriendo representar algo para que el otro crea, entonces ahí ya tengo una confusión. Tiene que ver dónde está puesto mi poder. Si mi poder es desde adentro hacia afuera, o mi poder lo entregué hacia algo que está afuera.
para poderlo sentir dentro. Dime la verdad, Eso Yakun. simplemente son creencias. Dime la verdad, Yakun. ¿Alguna vez te has, digamos que, has sido muy cuadrado con alguna imagen que has tenido? O sea, supongo que tuviste algún proceso donde dijiste, no, aquí sí le entro a las maracas, ¿no? Y a las plumas. No, pues aquí sí me voy a poner bien hindú. Aquí me voy a poner bien hindú porque esta es la onda, ¿no? Y entonces al final te das cuenta que tú eres todo, ¿no? Y al final eres todo y al mismo tiempo nada. Sí, ¿no? Y el que dice, por supuesto que sí, me fui a mis extremos completamente. Ahorita desde este punto donde te estoy hablando, tengo poco que realmente me quité todos mis amuletos y todas las cuestiones que yo mismo había prefabricado creyendo que eso tenía que ver. Gracias a que fui a la India hace 3 meses atrás y me di cuenta que en la India también había ciertas creencias espiritualizadas como la religión católica. O sea, te lo juro que no me sentía tan distinto de estar en México. Y ahí fue donde entré en conciencia y dije, claro, he estado confundiendo yo el camino. Y por supuesto, hubo una temporada en donde si yo no tenía el amuleto, yo no podía hacer tal cosa. O si yo no tenía puesto, por ejemplo, como lo que utilizan mucho los chamanes y todo eso, el listón rojo que se pone en el abdomen para que no se absorba la energía, y este tipo de cosas, yo también, si no me ponía eso, no era posible. Y entonces me di cuenta, gracias también a que estudié biodescodificación y que fue a través de mis maestras que son francesas, era mucho mi miedo de creer que el otro era peligroso para mí o yo era peligroso para el otro. Y entonces me tenía que estar protegiendo y defendiéndome de todo. No significa que por eso no se tomen ciertas medidas de atención. Claro. Pero hay que entender que son muletas. O sea, ninguno de los maestros espirituales, pongamos a Jesús, pongamos a Buda, pongamos a ¿Cuándo traían amuletos? Ellos, ¿Cuándo traían amuletos? a estos cuando traían amuletos, cuando ellos ni siquiera, Jesús no era cristiano, en primer lugar, Buda no era budista. Los que vinieron después de ellos son los que crearon las instituciones y empezaron a poner todas estas creencias, pero con los grandes maestros jamás han requerido de eso. Una cosa es como la varita de Harry Potter. La varita de Harry Potter no hace que se concedan los deseos que Harry Potter quiere, lo que hace es direccionar la energía del deseo, que claro. Harry Potter menciona. Así es. De hecho, si me permites compartir, también hay un video muy interesante porque yo empecé todo este rollo con Ramtha, no sé si conozcas por ahí a Ramtha. Sí, por supuesto. Y en un video muy bonito que se llama Crea tu Día, que lo recomiendo ampliamente a todos los radioescuchas, Ramtha dice que nosotros no necesitamos ni de cristales, ni de cuarzos, ni de plumas, ni de obsidianas, ni de nada para protegernos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros le estamos dando poder a todos esos objetos, estamos de alguna manera teniendo miedo de que algo nos está acechando. ¿Y qué nos puede acechar si nosotros somos todo? ¿No? ¿Qué nos puede hacer daño si nosotros somos todo? Y la cuestión es que es todo un movimiento. Hay que recordar que ningún niño aprendió a andar en bicicleta sin antes haber tenido las llantitas traseras de la bicicleta, de haber comenzado en un triciclo. Así es. A nivel espiritual es lo mismo. Se va en un proceso de ascensión. Entonces todos los hermanos espirituales que están en los procesos todavía de requerir amuletos es válido, pero hay que entender que ahí no está ni la protección, ni ahí está ni el poder, ni nada. Tiene que ver que, también yo lo expresaba, por ejemplo, si yo quiero ver a Júpiter de cerca, entonces requiero desde esta realidad un telescopio que me haga ver a Júpiter. Sin embargo, Júpiter existe con y sin el telescopio. Claro. Así es nuestro poder personal. Pero si yo, honestamente, yo no me siento todavía seguro o capaz de mi propio poder, entonces utilizaré las muletas el tiempo que sea necesario, pero teniendo consciente de que ahí no radica
el espíritu. Ahí no radica la divinidad. La divinidad va más allá de todo eso. Como bien dice Ramta, como bien dice muchos otros maestros de conciencia, es paso a paso, pero es ir identificando. Es como también la cuestión de si la persona se llega a espiritualizar, por ejemplo, si se está tomando algún tipo de medicación y dice, claro, yo con mi poder y mi poder personal y mi poder divino, yo voy a poder con esta enfermedad y demás, y de pronto decide quitarse la medicación de un día para otro, puede afectar todo su cuerpo, Claro. si no lleva un proceso. Claro. Hay que entender que todo esto es un proceso. Hay una frase muy mexicana que es, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, ¿no? Claro, hay que tener un poco de es un cuidado. punto